Mia nunca imaginó que estaría parada frente a una mansión que parecía sacada de una película. Las enormes puertas, los extensos jardines, el elegante auto deportivo negro estacionado en la entrada circular, todo gritaba riqueza, pero no cualquier riqueza, sino una que intimidaba, una que se sentía inalcanzable. Tragó saliva con fuerza y sujetó su bolso mientras subía los escalones de piedra. Este era solo otro trabajo de niñera, algo que había hecho cientos de veces antes, excepto que esta vez trabajaría para el infame Grant Kingston, millonario empresario, director ejecutivo de Kingston Enterprises y padre soltero de una niña de 6 años. Antes de que pudiera tocar la puerta, esta se abrió. Una mujer mayor, elegantemente vestida, la saludó con un gesto breve. «Debe ser Mia, pasa». Mia entró y sus zapatillas casi rechinaron contra los pisos de mármol. La casa era impresionante, paredes de vidrio, techos altos, muebles modernos que seguramente costaban más que toda su matrícula universitaria. «Estarás cuidando a Olivia», continuó la mujer. «El señor Kingston es muy particular sobre quién se encarga de ella». Mia sintió un nudo en el estómago. Necesitaba este trabajo desesperadamente. El alquiler estaba por vencerse, sus clases estaban acabando con sus ahorros y este trabajo pagaba más que todos sus empleos anteriores de niñera juntos. La llevaron a una soleada sala de juegos donde una niña estaba sentada sobre una alfombra mullida, rodeada de una impresionante colección de muñecas. Olivia levantó la vista y sus brillantes ojos azules la estudiaron con tranquila curiosidad. «Hola, Olivia», dijo Mia, arrodillándose a su lado. «Soy Mia. Estaré contigo esta noche». Olivia parpadeó y asintió levemente. «Es tímida», explicó la mujer. «Su padre bajará en breve». Mia estaba a punto de responder cuando el aire pareció cambiar. Una presencia llenó la habitación, dominante y magnética. Se giró, y se quedó sin aliento. Grant Kingston. Alto, de hombros anchos, con una presencia imponente. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada y bien rasurada. Llevaba un traje azul marino a la medida, con la camisa blanca ligeramente desabotonada, dándole un aire de autoridad relajada, pero lo que más la inquietó fue su mirada, intensa, indescifrable, evaluándola como si tratara de decidir si valía la pena su tiempo. «¿Eres la niñera?», su voz era profunda, suave, pero con un matiz de escepticismo. Mia se enderezó. «Sí, Mia Carter». Grant desvió la mirada hacia Olivia, que observaba el intercambio en silencio. Algo en su expresión se suavizó antes de volver a mirar a Mia. «No confío fácilmente en la gente con mi hija». Mia lo miró directo a los ojos, negándose a encogerse bajo su escrutinio. «Lo entiendo, pero te prometo que estará en buenas manos». Grant la estudió por un largo momento antes de asentir. «La cena está en la cocina. Si tienes hambre, estaré fuera por unas horas». Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó, pero su presencia seguía ahí, incluso después de que se fue. Mia exhaló bruscamente. Bueno, eso fue algo. La noche transcurrió sin problemas. Olivia se soltó rápido y terminó riendo mientras Mia la ayudaba a construir un fuerte de almohadas en la sala. Cuando llegó la hora de dormir, la niña ya estaba acurrucada bajo las mantas, sonriendo con sueño. Mia estaba recogiendo la sala de juegos cuando escuchó la puerta principal abrirse. Su corazón dio un brinco. Grant Kingston entró, quitándose la chaqueta del traje. Su mirada se posó en ella. «¿Está dormida?» «Sí», respondió Mia, metiendo un mechón de cabello detrás de la oreja. «Tuvo una buena noche». Grant asintió lentamente y se acercó. Había algo en la forma en que la miraba. No era solo cortesía, era curiosidad, como si no estuviera acostumbrado a alguien como ella en su casa, en su mundo. «¿Te llevas bien con ella?», dijo tras una pausa. Mia sonrió. «Es una niña increíble». Los labios de Grant se crisparon, casi como si quisiera sonreír, pero parecía que no recordaba bien cómo hacerlo. La mayoría no dice eso después de una noche. Mia se encogió de hombros. Tal vez no se toman el tiempo para conocerla. Algo brilló en su expresión, pero antes de que ella pudiera descifrarlo, él sacó su billetera. «¿Tu pago?» Mia dudó un segundo antes de tomar los billetes nuevos. «Gracias». Grant la observó un momento más antes de decir: «Puede que te necesite de nuevo». Mia asintió, ignorando el extraño aleteo en su pecho. «Solo avísame». Salió con el corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de que esto era solo el comienzo. La segunda vez que Mia volvió a ver a Grant Kingston, se recordó a sí misma que esto era solo un trabajo, nada más. Y aún así,
Cuando cruzó la gran entrada de la mansión otra vez, no pudo ignorar la forma en que su pulso se aceleró. Olivia la recibió con una sonrisa tímida pero emocionada, abrazando una de sus muñecas. Mía, regresaste. Mía sonrió y se agachó hasta su altura. Por supuesto, aún tenemos que terminar ese fuerte de almohadas, ¿recuerdas? El rostro de la niña se iluminó, y con eso, la tensión que Mía ni siquiera había notado que cargaba desapareció. Cualquier nerviosismo que tuviera por ver a Grant de nuevo se disipó al ver la felicidad de Olivia, o al menos, hasta que él entró en la habitación. Esta vez, no llevaba traje. En su lugar, vestía un suéter oscuro ajustado y pantalones, luciendo igual de imponente, como si no necesitara ropa formal para llenar el espacio con su presencia. Sus ojos se posaron en Mía con esa misma mirada evaluadora de la primera vez. «Llegas temprano», comentó. Mía se enderezó. «Me gusta estar preparada». Grant asintió levemente, como si aprobara su respuesta. «Olivia ya se siente cómoda contigo, eso es raro». Mía miró a la niña, que ahora acomodaba felizmente sus muñecas. «Es fácil de...». Algo en la expresión de Grant cambió antes de que aclarara la garganta. «No me iré tanto tiempo esta noche». Mía no estaba segura de por qué esa información le revolvió el estómago. La noche transcurrió sin problemas, como antes. Olivia parecía tener energía infinita y a Mía le encantaba verla salir de su caparazón cada vez más. Cuando la niña se quedó dormida, Mía estaba terminando de ordenar la sala de juegos cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró, esperando ver a la ama de llaves. Pero era Grant, parado en la puerta. «Todavía estás aquí», dijo. Su tono era indescifrable. Mía se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «Acabo de terminar». Los ojos de Grant recorrieron los juguetes cuidadosamente acomodados antes de volver a posarse en ella. No mucha gente se tomaría la molestia. Mía se encogió de hombros. «Así soy yo». El silencio se alargó entre ellos. Podía sentir su mirada en ella, analizándola, buscando algo. Entonces, para su sorpresa, él habló. «¿Quieres una copa?» Mía parpadeó. «¿Una copa?» Él señaló el elegante bar en la esquina de la sala. «¿Ya no estás trabajando?» Ella dudó. Esto era diferente. Cruzar una línea que no estaba segura de querer reconocer que existía. Y, sin embargo, en contra de su mejor juicio, se encontró asintiendo. Grant sirvió una copa de vino para cada uno y le entregó una antes de acomodarse en el sofá. Mía se sentó frente a él, sintiendo el calor de la bebida extenderse por su cuerpo mientras tomaba un sorbo. «No pareces intimidada por todo esto», comentó Grant tras un momento, haciendo un gesto vago hacia los lujosos alrededores. Mía rió suavemente. «Solo lo disimulo bien». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Grant. «¿Honestamente?» Ella exhaló una risa tranquila. «¿Y tú?» Él arqueó una ceja. «¿Y yo qué?» «No pareces del tipo que invita a la niñera a tomar algo». Su expresión se ensombreció un poco, aunque no de una manera desagradable, más bien como si ella hubiera tocado un punto sensible. «No lo hago». El corazón de Mía dio un vuelco inesperado. Había algo innegablemente magnético en él. Era frío, distante, y, aún así, había grietas en su armadura, momentos en los que dejaba ver algo más profundo debajo de la superficie, algo que no permitía que muchos vieran. «Debería irme», dijo ella, aunque no hizo ningún esfuerzo por levantarse. Grant la observó en silencio, su mirada intensa e ilegible. «¿Quieres irte?» El aire entre ellos cambió, volviéndose denso, cargado. Mía tragó saliva. «Creo que debería». Grant no discutió, simplemente se puso de pie y le extendió la mano para tomar su copa vacía. Sus dedos se rozaron apenas, un contacto mínimo, pero fue suficiente para enviarle un escalofrío. Salió con el corazón acelerado, sabiendo que algo había cambiado, y no estaba segura de estar lista para eso. Se dijo a sí misma que no lo pensaría demasiado. Lo de la copa con Grant no había sido nada. Solo un gesto educado. Un momento de cortesía entre empleador y empleada. No significaba nada. No significaba nada, excepto que no podía dejar de pensar en ello. En la forma en que sus ojos se habían quedado fijos en los suyos. En la tranquila intensidad de su voz cuando le preguntó si realmente quería irse. Y, aún así, seguía regresando. Olivia se había encariñado con ella rápidamente, y Mía tenía que admitir que adoraba a la niña. Sus tardes estaban llenas de risas, cuentos para dormir y secretos susurrados, de esos que solo una niña de 6 años consideraría importantes.
Pero la tensión entre ella y Grant era imposible de ignorar. Estaba en la manera en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. En cómo su voz se volvía un poco más suave cuando le hablaba. En la forma en que se demoraba un instante más antes de irse por la noche. Y luego, una noche, todo cambió. Mia llegó a la finca de los Kingston como de costumbre, esperando otra noche de trabajo, pero esta vez, cuando la puerta se abrió, no fue la ama de llaves quien la recibió. Fue Grant. Vestía una elegante camisa negra con las mangas arremangadas, dejando ver sus fuertes antebrazos. Se veía peligrosamente atractivo. Mia. Su voz era más suave de lo habitual, más baja. Ella tragó saliva. Hola, llegas temprano. Lo dices como si fuera algo malo. Él soltó una leve risa y se hizo a un lado para dejarla entrar, pero cuando Mia pasó junto a él, su mirada se detuvo en el comedor y se quedó helada. La larga mesa de cristal, que siempre estaba vacía, ahora estaba preparada para dos. Velas parpadeaban con una luz tenue, y el rico aroma de algo delicioso llenaba el aire. Se giró hacia él, incrédula. ¿Qué es esto? La expresión de Grant era imposible de leer. Olivia va a pasar la noche en casa de mi hermana. El estómago de Mia dio un vuelco. Entonces, no hay niñera esta noche. No. Su mirada se clavó en la de ella, firme e inquebrantable. Esta noche somos solo nosotros. Mia debería haber dicho que no. Debería haberle recordado que ella era su empleada, que esto era cruzar una línea que ninguno de los dos podía permitirse. Pero, en lugar de eso, se encontró sentada en esa mesa, frente al hombre más enigmático que había conocido en su vida. Al principio, comieron en un silencio cómodo, aunque la tensión flotaba en el aire, densa e innegable. Pero a medida que el vino fluía, también lo hizo la conversación. Mia se enteró de que la esposa de Grant había fallecido cuando Olivia era solo un bebé, dejándolo solo para enfrentar la paternidad. Que había construido su imperio desde cero, sin tiempo para distracciones ni indulgencias personales. Y luego, mientras se recargaba en su silla con los ojos fijos en ella, le hizo la pregunta que la dejó sin aliento. ¿Por qué lo haces? Mia parpadeó. ¿Hacer qué? Cuidar a los hijos de otras personas, cuando podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Ella vaciló, sorprendida por el giro repentino en la conversación. Luego, en voz baja, admitió, porque sé lo que es sentirse solo. Porque sabía lo que era desear que alguien estuviera ahí, alguien que realmente se preocupara. La expresión de Grant se oscureció, como si sus palabras lo hubieran tocado más de lo que ella imaginaba. Lentamente, dejó su vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Mia sabía lo que venía. Lo veía en la manera en que su voz se volvió más baja, en cómo sus dedos rozaron suavemente el dorso de su mano. Dios la ayudara, porque lo quería. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decidir qué decir, su teléfono vibró. La mandíbula de Grant se tensó al mirar la pantalla. Lo que fuera que vio hizo que su rostro se endureciera de inmediato. Tengo que tomar esta llamada, su voz era cortante, controlada. Mia asintió, obligándose a respirar mientras él se alejaba. Exhaló temblorosamente, sintiendo su corazón latir con fuerza. No tenía idea en qué se estaba metiendo, pero había algo de lo que sí estaba segura. Ya estaba demasiado involucrada. Mia no sabía exactamente cuándo cambió todo. Tal vez fueron las cenas silenciosas después de que Olivia se dormía, donde Grant la miraba con esos ojos intensos, como si tratara de descifrarla pedazo a pedazo. Tal vez fueron esos roces fugaces cuando ambos intentaban alcanzar algo, esos instantes en los que su mano se demoraba apenas un poco más de lo necesario. O tal vez era simplemente la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que lo veía, la manera en que se sorprendía pensando en él cuando no debía. Ella había entrado en esa casa como la niñera de Olivia. Un trabajo. Un cheque de pago. Pero ahora, ya no estaba segura de qué era exactamente. Y luego, una noche, todo cambió. Acababa de acostar a Olivia. La niña le apretó la mano y le susurró. Me alegra que estés aquí, Mia. Pocos segundos después, se quedó dormida. Esas palabras se le quedaron grabadas en el pecho, cálidas y pesadas, mientras bajaba la gran escalera. Y ahí estaba él. Esperándola al final. No llevaba su traje impecable como siempre. En su lugar, vestía una simple camisa blanca con los primeros botones desabrochados y las mangas arremangadas. Se veía diferente. Relajado. Pero seguía siendo el hombre poderoso que ella sabía que era.
¿Te quedarás hasta tarde esta noche?, murmuró, su mirada fija en ella. Mia vaciló. No me pediste que me fuera. Algo parpadeó en su expresión. Algo intenso. Indescifrable. No, no lo hice. Un silencio denso se extendió entre ellos. Entonces, antes de que ella pudiera pensar demasiado, Grant tomó su mano. El roce de sus dedos envió una sacudida de electricidad por su columna vertebral. Ven conmigo, dijo suavemente. Mia debería haber dicho que no. Debería haberse recordado a sí misma que esto era peligroso, que estaba caminando sobre una línea que no debía cruzar. Pero no lo hizo. Dejó que él la guiara por la casa, a través de los pasillos en penumbra, hasta que salieron a la gran terraza. Desde ahí, la ciudad se extendía frente a ellos. El aire fresco los envolvía. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Todo se sentía quieto. Como si el mundo entero hubiera hecho una pausa solo para ellos. Grant se volvió hacia ella, su expresión aún ilegible. No hago. Mia tragó saliva. Hazlo, deja entrar a la gente. Su voz era tranquila, áspera. No desde la madre de Olivia. Sintió su corazón apretarse. Grant. Pero él no había terminado. Llegaste a nuestras vidas y todo cambió. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, su mirada buscando la suya, como si tratara de encontrar algo. Luché contra esto. Me dije a mí mismo que era solo admiración. ¿Qué pasaría? La respiración de Mia se entrecortó. Pero no ha sido así, admitió él, su voz densa con algo que ella no estaba segura de querer nombrar, y no creo que alguna vez lo sea. Sus palabras se clavaron en lo más profundo de ella, robándole el aliento. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que lo que fuera que sucedía entre ellos no era real. Que era solo una atracción pasajera. Un momento fugaz en el tiempo. Pero no lo era. Era innegable. Inevitable. Mia exhaló temblorosamente. Grant, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Su mandíbula se tensó. Lo sé. Un latido de silencio. Y justo cuando Mia abrió la boca para decir algo, ni siquiera estaba segura de que, Grant extendió la mano, tomó su rostro entre sus palmas, y la besó. No fue un beso vacilante. No fue cuidadoso. Fue profundo, consumidor. Como si hubiera estado conteniéndose durante demasiado tiempo, y ya no pudiera más. Mia se derritió contra él, aferrándose a su camisa mientras el mundo a su alrededor desaparecía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Y en ese momento, Mia lo supo. Ella era suya. Y él era suyo. Sin importar lo complicado que fuera. Sin importar los riesgos. Ahora, no había vuelta atrás. Mia no durmió esa noche. Se quedó en la cama mirando el techo, con los labios aún hormigueando por el beso de Grant. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor de sus manos en su rostro, la intensidad de su mirada antes de atraerla hacia él. Esto era real. Innegable. Y aterrador. Por la mañana, se convenció a sí misma de que tal vez había sido un error. Que tal vez Grant se despertaría y se arrepentiría de todo. Que se alejaría. Que la dejaría afuera y fingiría que nunca había sucedido. Pero cuando llegó a la propiedad de los Kingston esa noche, todo era diferente. Grant la estaba esperando cuando entró, de pie cerca de la gran escalera, con las manos en los bolsillos. En el momento en que sus ojos se encontraron, una lenta sonrisa cómplice curvó sus labios. Hola, dijo, su voz más suave de lo habitual. El corazón de Mia titubeó. Hola. Él dio un paso más cerca. Te escapaste anoche. Necesitaba pensar. Tragó saliva con fuerza, sintiendo el peso de su mirada. Y sigo pensando. Los labios de Grant se crisparon, como si hubiera esperado esa respuesta. Tomó su mano, sus dedos rozando los de ella, enviándole un escalofrío por la columna vertebral. No quiero apresurarte, murmuró en voz baja, pero necesito que sepas algo. Mia contuvo la respiración. No me arrepiento, dijo él somplemente, ni por un segundo. Grant no era el tipo de hombre que decía cosas sin pensarlas. Y eso hacía que todo esto fuera aún más aterrador, porque Mia tampoco se arrepentía. Antes de que pudiera responder, la voz de Olivia resonó desde la sala. Mia, ven a ver lo que hice. Mia parpadeó, el hechizo entre ellos se rompió. Miró a Grant, quien le dio un último apretón de mano antes de soltarla. Ve, dijo suavemente. Y así, todo cambió de nuevo. Los días pasaron.
luego las semanas. Y la tensión entre ellos solo creció. Se sentía en las miradas robadas a través de la mesa, en la forma en que sus dedos rozaban los de ella cuando buscaban algo al mismo tiempo, en el modo en que su voz se suavizaba cada vez que decía su nombre. Pero nunca la presionó, nunca se apresuró. La dejó marcar el ritmo. Y fue así como Mia supo que esto no era solo un enamoramiento pasajero. Esto era real. Una noche, después de que Olivia se había ido a la cama, Mia se encontró con Grant en la cocina. La tenue luz hacía que todo se sintiera más íntimo. Para ese entonces, su rutina ya era familiar. Él llegaba a casa, se sentaban a platicar con una copa de vino, fingiendo no notar la forma en que gravitaban el uno hacia el otro. Pero esa noche, se sentía diferente. Esa noche, algo estaba cambiando. «Estás muy callada», observó Grant, con curiosidad en la voz. Mia exhaló despacio y dejó su copa sobre la barra. «He estado pensando». Los ojos de Grant se afilaron, atentos. Mia dudó un instante y finalmente lo miró a los ojos. Un músculo en su mandíbula se contrajo. «¿Y qué has decidido?» Mia tragó saliva. «Que tengo miedo». Grant se acercó más, su presencia era abrumadora. «Yo también». Ella lo escudriñó. «No pareces asustado». Él soltó una risa baja. «Eso es porque tengo años de práctica ocultándolo». El corazón de Mia latía con fuerza. «¿Y qué hacemos al respecto?» Grant levantó la mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. «Vamos paso a paso». Mia sintió que su respiración se entrecortaba. «No quiero perderte», murmuró Grant, «pero tampoco te voy a obligar a algo para lo que no estés lista». Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo la calidez de su toque. Y cuando los abrió, le dio la única respuesta que pudo. «No quiero perderte tampoco». La expresión de Grant se suavizó. «Entonces quédate». No fue una orden. Fue una petición. Una súplica. Y esta vez, Mia no corrió. Los meses pasaron. Y todo cambió. Mia se convirtió en más que la niñera de Olivia. Se volvió parte de sus vidas. Ella y Grant ya no huían de sus sentimientos, los abrazaban. Él la llevó a pasear por la ciudad de noche, mostrándole partes de su mundo que nunca había compartido con nadie. La sorprendió con pequeños momentos íntimos, desayunos en la cama, notas escritas a mano escondidas en su bolso, confesiones susurradas en la oscuridad. Y Olivia adoraba a Mia. Una noche, mientras estaban en el sofá, con la niña acurrucada entre ellos, Olivia miró a Grant y Olivia abrió los ojos muy grandes y miró a su papá. «Papi, ¿Mia se puede quedar para siempre?» El corazón de Mia se le atoró en la garganta. Esperaba que Grant dudara, que desviara la atención, pero en lugar de eso, sonrió. «Eso espero, cariño», murmuró, con la mirada fija en Mia, «de verdad lo espero». Y en ese momento, Mia supo que este era su hogar. Su familia. Su para siempre. Un año después, Mia estaba de pie en la gran terraza de la finca Kingston. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, y una brisa cálida rozaba su piel. Pero no era el viento lo que le ponía la piel de gallina. Era el hombre a su lado. Grant la abrazó por detrás y le dejó un beso en la sien. «¿Estás pensando otra vez?» Mia sonrió, inclinándose contra él. «Siempre». Grant rió bajo, girándola en sus brazos para que lo mirara. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos ardían con algo profundo, algo seguro. «Tengo algo para ti», dijo. Mia arqueó una ceja. «¿Otra sorpresa?» Grant sonrió. «¿Te va a gustar esta?» Entonces, sin decir una palabra más, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Mia se detuvo. Grant se arrodilló lentamente, entrelazando sus dedos con los de ella. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú», su voz tembló con emoción. «Alguien que viera más allá de mis muros, más allá de mi reputación, y aún así me eligiera». Las lágrimas nublaron la vista de Mia. «Cambiaste todo», continuó Grant. «Hiciste de esta casa un hogar. Me hiciste creer en algo que pensé que nunca tendría». Abrió la caja. Un hermoso anillo de diamantes brilló bajo la luz. «Cásate conmigo». Mia soltó un suspiro tembloroso, abrumada por la emoción. Luego, con una sonrisa tan radiante que podría iluminar toda la ciudad, susurró la única respuesta que importaba. «Sí». Grant se puso de pie y la besó con intensidad, como si toda su felicidad dependiera de ese momento.
y cuando el emocionado grito de Olivia sonó desde la puerta, mientras la risa y el amor llenaban el aire, Mia supo que esto era todo lo que siempre había querido. Este era su felices para siempre.